Hola, en esta ocasión te traigo este ejercicio de cálculo de potencias. Nos pide encontrar el voltaje VO, que es en la resistencia 5, y la polaridad ya está determinada por el problema. La potencia entregada por la fuente de 250, que es esta, y la potencia entregada por la fuente de corriente de 8 amperios. Entonces vamos a encontrar el voltaje VO. Y observa que la resistencia R2, ya sabemos el voltaje, que es de 250, y la corriente que está pasando por R3 está impuesta por la fuente de 8 amperios. Entonces, si nosotros extraemos esas resistencias del circuito, no va a afectar en el voltaje, en el cálculo del voltaje VO. Entonces voy a redibujar el circuito y queda de la siguiente forma. Una vez que ya redibujamos el circuito, podemos hacer aquí una transformación de fuentes. Recordar que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces lo que vamos a hacer es transformar esta fuente de voltaje en una fuente de corriente. Entonces es la corriente, voltaje entre resistencia. Tenemos el valor de la resistencia, que son 25 ohmios, y el valor del voltaje, que son 250. Entonces voy a redibujar otra vez el circuito con esta transformación de fuentes. Una vez que tenemos así el circuito, nosotros podemos hacer una reducción de fuentes y también reducir las resistencias que están en paralelo. Para saber si una resistencia está en paralelo o serie, basta con mirar los nodos. Entonces voy a empezar etiquetando los nodos, que sería sería A, y este B, y aquí este C. Dos elementos que comparten dos nodos están en paralelo, y dos elementos que comparten un nodo están en serie. Es decir, la resistencia de 8 ohmios está en serie con la de 15 porque solamente comparten el nodo C. Pero la resistencia de 25, este es el nodo A y este es el nodo B, y está compartiendo igual con la resistencia de 100, el nodo A y el nodo B. Entonces estas dos resistencias, la de 25 y la de 100, están en paralelo, y el arreglo, si nosotros reducimos esta resistencia de 8 con esta de 15, obtenemos un equivalente, que es esta de 23, y esta de 23 quedaría entre los nodos A y B. Entonces voy a redibujar el circuito haciendo este acomodo de los elementos, y bueno, esta es la forma en que nos queda. Quise resaltar cada uno de los elementos en rojo para que tú observes todo lo que envuelve en el nodo A y todo lo que envuelve en el nodo B. Aquí todo esto es B, este es B, este es B, este es B, y este es el nodo A, hasta acá es el nodo A. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de potencial aquí. Si medimos aquí el voltaje y acá, no hay diferencia de potencial. Sin embargo, si medimos el voltaje en este punto y luego nos vamos a este punto de acá, entonces ya hay una diferencia. Entonces son dos nodos diferentes. Y regresando a la explicación, es que los elementos que comparten dos nodos están en paralelo. Es decir, la fuente de 10, que sería esta que está aquí, sería esta, está entre los nodos A y B, y quedó cuando redibujé el circuito, aquí abajo, queda entre los nodos A y B. Esta fuente de 8, observa que la intercambié de lugar con esta de 25, pero vuelve a quedar entre los nodos A y B. Por eso no se altera la interconexión de los elementos. Esta de 25 la pasé
del lado donde estaba la fuente y volvió a quedar entre los nodos A y B. Y el arreglo que simplifiqué de 8 ohmios con la de 15 queda entre los nodos A y B. Entonces este dibujo y este que está aquí arriba son equivalentes, es lo mismo, y se ve más sencillo de resolver este dibujo que está aquí, el de abajo. Entonces voy a reducir esta, aquí incluso tuve un error, es de 8 amperios. Voy a reducir las fuentes y nos va a quedar, entonces voy a hacer la reducción de las fuentes. Observa que es una sumatoria algebraica cuando están en paralelo, dos fuentes de corriente. Entonces 10 menos 8, porque va en sentido opuesto, nos queda 2 amperios. Y voy a hacer la reducción del paralelo de estas tres resistencias. Una vez que ya obtuvimos este voltaje, entonces, sabiendo que el voltaje en paralelo ese es el mismo, vamos a observar el circuito original, que es en la resistencia de 100, es el voltaje de VO, y esa resistencia de 100 está en esta parte de nuestro circuito con esta polaridad. Y obtuvimos este voltaje de 21.38, y si de este circuito nos pasamos para acá, aquí tenemos 21.38 voltios, que es el voltaje de VO. Entonces, encuentre VO es 21.38 voltios. Ahora voy a resolver el segundo inciso, que es, bueno, aquí sería inciso A, inciso B, inciso C, que sería la potencia entregada por la fuente de 250. Nosotros ya obtuvimos este voltaje, que es de 21.38, y la corriente que pasa por esta fuente, vamos a poner I1, se va a distribuir a través de la resistencia 1 y de la resistencia 2. Entonces vamos a hacer nuestra sumatoria de corrientes aquí en este nodo. Todo lo que entra al nodo va a ser igual a lo que sale. Entonces I1 va a ser igual a I2 más I3. ¿Por qué quiero sacar la corriente? Recuerda que la expresión de la potencia es corriente por voltaje. Entonces tenemos el voltaje, que son 250, y nos falta la corriente que está pasando a través de esta fuente, que sería en este caso I1. Entonces, como no podemos expresar la corriente I1 en términos de voltaje entre resistencia, vamos a irnos por la corriente I2, que de este lado observa que son los 250 voltios menos el voltaje que calculamos, que es VO, 21.38, entre la resistencia, que es 25, más I3, que serían 250, entre la resistencia de 125, y esto nos daría el valor de la corriente I1. Entonces voy a calcular el valor numérico, y me queda un valor de 11.14 4 amperios. Y
sustituyo en esta fórmula de aquí el valor obtenido, que es este. Entonces quedaría 250 por 11.144. Me queda un valor de 2786 watts. Y obtuvimos ya el valor de la potencia que está entregando nuestra fuente. En este caso, I1 observa que está entrando por la terminal negativa, entonces aquí quedaría un signo negativo y quedaría es decir, que está entregando al circuito esta potencia. Ahora voy a calcular la potencia entregada por la fuente de corriente de 8 amperios. Observa que vamos a hacer aquí vamos a plantear una ecuación. Aquí le voy a poner el nodo A y va a ir positivo, respetando también la polaridad que nos pone ya el problema: negativo, positivo, negativo. Entonces voy a expresar el voltaje de la fuente de corriente de 8 amperios más el voltaje, la caída de tensión en la resistencia de 10, que es BDR3, y esto va a ser igual a el voltaje VO. Entonces tenemos este voltaje no lo tenemos, sin embargo este sí y este sí. Entonces voy a despejar de esta ecuación. Una vez que ya tengo despejado, entonces voy a dejar este valor, ya lo tenemos, que es de 21.38 voltios, que lo calculamos, menos el voltaje de R3, que son 10 por los 8 amperios que me impone la fuente, y esto me queda de menos 58.62. Entonces la potencia en la fuente de corriente sería menos 58.62 por, observa que nuestra corriente está entrando por la terminal positiva de nuestra fuente, bueno, de la polaridad que nosotros implementamos, por 8, y esto es igual a menos 468.96 watts, y es negativo, está también entregando energía a nuestro circuito. Si nosotros, en el inciso A, es curioso como si nosotros extraemos esta resistencia y esta, no afecta cuando calculamos el voltaje VO. Sin embargo, si nosotros extraemos esas resistencias cuando calculamos la potencia, sí afecta.
¿Qué te pareció el video? Si tienes algún comentario, alguna duda, por favor, házmelo saber. Dame un like y suscríbete.